Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Hermanos en Cristo y amigos todos, qué alegría siento en mi corazón ahora cuando tengo otra vez la oportunidad de comunicarme con ustedes, haciendo el trabajo santo de explicarles la palabra de Dios, de sembrar en vuestros corazones, con la asistencia del Espíritu Santo, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, para el bienestar espiritual de todos nosotros. Oremos. Señor y Padre Celestial, Dios vivo y verdadero, Creador de los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto en ellas hay. El Dios que es luz y no hay ninguna tinieblas en él. El Dios que habita en luz inaccesible. El Dios que es amor eterno. El Dios que es muy misericordioso y compasivo. El Dios que es el Padre de todos los que han sido adoptados como hijos suyos mediante la fe que han puesto en tu Hijo el Señor Jesucristo. Bendito Padre Celestial, yo te ruego y mis hermanos se unen al mismo ruego, Señor, que tengas a bien ungir con el Espíritu Santo esta predicación de tu palabra a través de tu siervo. Y que el Espíritu Santo ilumine el corazón, la mente de los que escuchan tu palabra, para que puedan discernirla, para que puedan comprenderla espiritualmente, para el bien espiritual de sus vidas, Señor. Padre Celestial, ten a bien glorificarte, glorificar a tu Hijo, el Señor Jesucristo, y glorificar al Espíritu Santo que mora en todos los que son creyentes en Cristo Jesús. Buscamos esto, principalmente tu honra, tu gloria, tu exaltación y tu alabanza por todo lo bueno que ocurrirá en este momento sagrado de predicar tu palabra, sembrar tu palabra en el corazón de todos los que van a escucharla. Te lo ruego, te lo suplico, con sencillez y con humildad de corazón, Señor, todo esto en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén. En el campo teológico o en el campo de los estudios de Dios y las cosas de Dios, se dice que ha habido mucha confusión en lo que se refiere a la doctrina de la gran tribulación, porque algunos estudiosos de la Biblia no han hecho distinción entre las tribulaciones y sufrimientos generales del mundo y del pueblo de Dios y el período concreto de la gran tribulación descrito en el Antiguo y Nuevo Testamento. En este mundo, por causa del pecado que entró en el mundo por Adán, el común de la raza humana tiene aflicciones, sufrimientos, angustias del corazón y perturbaciones en general. Job dice, como las chispas que nacen para volar por el aire, así
el hombre nace para la aflicción. El Señor Jesús aseguró a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe del Señor Jesús, les dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero, escúchenme, hermanos y amigos, en contraste con estas pruebas y sufrimientos que afligen a la raza humana, incrédulos y creyentes, las Sagradas Escrituras hablan de un tiempo específico de mucha tribulación al fin de esta era. Tribulación que durará aproximadamente 7 años, divididos en 3 años y medio para cada uno, y que desembocará en la segunda gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Y hermanos en Cristo y amigos, es precisamente de este periodo específico de pruebas y sufrimientos que vendrá pronto al mundo sobre lo que voy a hablar en este momento, en este sermón: la gran tribulación, la gran tribulación. Bien, comencemos por comentar nuestro primer punto: el comienzo de la gran tribulación. ¿Cuándo se iniciará o comenzará la gran tribulación? La gran tribulación comienza luego, escuchen, de la traslación de la iglesia en el arrebatamiento por el Señor para llevar al cielo. El período de la gran tribulación en sí comienza cuando el anticristo firma el pacto de 7 años con la nación de Israel, según dice la palabra de Dios. Este pacto del anticristo con la nación de Israel se hará para garantizar la seguridad de Israel, y es el suceso que marca el comienzo de los 7 años finales antes del regreso del Señor Jesucristo a este mundo por su iglesia. Abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24, Evangelio según Mateo, y vamos a leer en el capítulo 24. Fíjense, en el versículo 3 del Evangelio, del capítulo 24 del Evangelio Mateo, leamos el versículo 3. Y estando él sentado, vamos a leer desde el 1 mejor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Escuchen. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y a partir del versículo 15 en adelante, el Señor le responde a esta inquietante pregunta a sus discípulos.
Cristo responde la pregunta sobre las señales específicas describiendo la gran tribulación. Cristo dice aquí que la gran tribulación comenzará cuando los hombres vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Fíjense, Mateo 24 y los versículos 15 al 21. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyen a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Escuchen, porque habrá entonces gran tribulación, versículo 21, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y esto lo dice refiriéndose, cuando veas la abominación desoladora, lo dice refiriéndose al templo y a la ocupación del lugar de Dios en el templo por el gobernante mediterráneo, la bestia o el anticristo. Así que esto es lo que podemos decir por ahora en cuanto al comienzo, al inicio de este acontecimiento final, la gran tribulación. Bien, ahora veamos este segundo punto. Sucesos que ocurrirán en la gran tribulación. Miren en Mateo 24, en este periodo de la gran tribulación habrá falsos profetas y falsos cristos. Mateo 24, 23 y 24, que dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Noten, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los que escogidos. Así que en esta gran tribulación habrá una gran proliferación de falsos profetas y de falsos cristos. También habrá falsas noticias de que Cristo ha venido en forma secreta, oculta. Miren lo que dice el versículo 23. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Y el versículo 26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Se dan cuenta? En el periodo de la gran tribulación habrá falsas noticias de que Cristo ya ha venido, pero en una forma oculta, en una forma secreta. Así lo advierte el Señor Jesucristo. También en este periodo de la gran tribulación habrá acontecimientos, o en esta época habrá acontecimientos naturales asombrosos. Fíjense lo que dice Mateo 24, el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Pero, escúchenme, hermanos y amigos, algo que va a ocurrir en el periodo de la gran tribulación es el desencadenamiento de los juicios de Dios sobre la tierra, sobre los hombres que habitan en la faz de la tierra. Estos juicios divinos están simbolizados por sellos, trompetas, copas o vasos. Entonces, a continuación vamos a hablar brevemente sobre estos juicios que vendrán como dentro de la gran tribulación, estos juicios divinos. En esta parte, por honestidad intelectual, les digo que voy a seguir en esta parte de los juicios de Dios el libro Eventos del Porvenir, estudios de escatología bíblica, cuyo autor es el señor J.W. Pentecost, libro publicado por Editorial Vida. Con esta explicación, entonces, comencemos con los juicios de Dios. Ya lo dije, los juicios de Dios se registran en el Apocalipsis, con símbolos de sellos, trompetas y copas o vasos. Hablemos del juicio de los sellos. Así que vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis, el capítulo 6. Allí vamos a tener la información del juicio de los sellos. Miren lo que dice el versículo 1 de Apocalipsis 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y entonces en el versículo 2 se registra el dato sobre el primer sello. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Dice que este sello representa los movimientos de paz de parte de los hombres, a medida que buscan establecer la paz sobre la tierra. Puede estar asociado con el pacto que hará la bestia o el anticristo para establecer la paz sobre la tierra. El segundo sello, versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Dicen que este segundo sello representa la remoción de la paz de la tierra y las guerras que envuelven en ese entonces a la tierra. El tercer sello, versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este sello, tercer sello, representa el hambre que resulta de la desolación de la guerra. Veamos el cuarto sello, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte,
y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Dice que el cuarto sello prefigura la muerte que sigue cuando se manifiesta el fracaso de los hombres en establecer la paz. El quinto sello, versículos 9 hasta el 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, el quinto sello revela el hecho de la muerte entre los santos de Dios por causa de su fe y su vehemente clamor por venganza. El sexto sello, versículos 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los hombres, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pies. El sexto sello simboliza las grandes convulsiones que estremecerán toda la tierra. Esto puede señalar la condición en la cual toda autoridad y poder pierde su control sobre los hombres, y reina entonces la anarquía en la tierra. Estos sellos, el juicio de los sellos, son el comienzo de los juicios de Dios sobre la tierra. Son principalmente juicios divinos mediante agentes humanos. Bien, veamos a ver ahora el juicio de las trompetas. Vamos al capítulo 8 del libro de Apocalipsis. ¿Sí? Dice el versículo 8 y el versículo 7 dice así: el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Miren ustedes, esta primera trompeta representa un juicio, miren, un juicio que cae sobre la tierra, y escuchen, en la cual la tercera parte de los habitantes de la tierra son muertos. Veamos ahora la segunda trompeta, Apocalipsis 8 al 9. El segundo ángel tocó la trompeta, como una gran montaña y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar,
y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Se dan cuenta? ¿No? Estamos leyendo, ¿no? 8 y 9. Esta segunda trompeta representa un juicio que cae, noten, sobre el mar. Y otra vez la tercera parte de los habitantes del mar son muertos. Estas dos trompetas representan juicios de Dios de inimaginable extensión sobre todos los habitantes de la tierra. Veamos la tercera trompeta, Apocalipsis 8, 10 al 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Así que aquí tenemos la tercera trompeta. Representa un juicio que cae sobre los ríos y fuentes de aguas. Esta trompeta simboliza el juicio sobre aquellos a los cuales se le ha quitado el agua viva, por cuanto creyeron a la mentira propagada por el anticristo, por la bestia. Veamos a continuación la cuarta trompeta. Apocalipsis 8, 12 al 13. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí una gran voz en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Así que la cuarta trompeta es un juicio que cae sobre el sol, la luna y las estrellas. Dicen que estos representan los poderes gubernamentales, y la trompeta puede representar el juicio de Dios contra los gobernantes del mundo. Veamos la quinta trompeta, capítulo 9, y vamos a leer solo del 1 hasta el versículo 6. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió de humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. La quinta trompeta representa el primer ay.
consiste en un individuo vigorosado por el infierno que puede desatar tormentos de dimensiones sin precedentes sobre la tierra. Se acepta generalmente que estas no son literalmente langostas, por cuanto no se alimentan de aquellos que es natural para las langostas, como son las plantas, las cosas verdes. Bien, la sexta trompeta. Apocalipsis 9, la sexta trompeta, Apocalipsis 9, Apocalipsis 9 del 13 en adelante. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Así que fíjense, la sexta trompeta es el segundo ay. Consiste en un gran ejército que recibe órdenes para marchar con fuerza destructiva por toda la faz de la tierra. La séptima trompeta, sí, Apocalipsis 16. Y leemos en el versículo 15, Apocalipsis 16 y el versículo 15. Dice Apocalipsis 16 y el versículo, Apocalipsis, 16. Apocalipsis 16 y el versículo 3. Así, Apocalipsis 16 y el versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Se dan cuenta? Como el juicio de la segunda trompeta se derrama sobre el mar, el juicio de la segunda copa es la muerte espiritual. Aquí se ve que el mar queda sin vida, convertido en sangre como de muerto. La tercera copa, Apocalipsis 16, versículos 4 al 7. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo que ha juzgado todas estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son justos. Miren ustedes, la cuarta copa,
versículos la tercera copa, versículos 4 al 7, como sucedió con la tercera trompeta, se derrama sobre los ríos y fuentes de agua, los cuales pierden su poder para nutrir o satisfacer o sustentar la vida. Parece que simboliza la remoción de la posibilidad de hallar vida para aquellos que siguieron a la bestia o al anticristo. La cuarta trompeta, versículos 8 al 9, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuegos. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron. Como el juicio de la cuarta trompeta cae sobre el sol, se nota que este pasaje se refiere a un individuo que ya dice que al sol se le da el poder de quemar y que quema. Esto puede referirse al juicio de Dios que impone un endurecimiento a los seguidores de la bestia o el anticristo. La quinta copa, 16, 10 al 11, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 16, 10 al 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Entonces, la quinta copa tiene que ver con la imposición de tinieblas en el centro del poder de la bestia o del anticristo, la cual predice la destrucción del imperio que pretende ser el reino del Mesías, pero no es el reino del Mesías, sino el reino de la bestia o el anticristo. La sexta copa, Apocalipsis 16, 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes de Oriente. Prepara entonces el camino para una invasión de los reyes del Oriente, para que ellos, junto con los ejércitos de la bestia, lleguen a juicio en lo que se conoce el Armagedón. Y la séptima copa, versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Así que fíjense, la séptima copa tiene que ver con una gran convulsión que echa abajo completamente los asuntos ordenados por los hombres a medida que aumenta el ardor de su ira. Pero además en la gran tribulación ocurrirá el juicio de Babilonia. Esto está desarrollado en el capítulo 17, y yo les recomiendo leer Apocalipsis 17 para informarse de los detalles del juicio de Babilonia.
Pero el juicio de Babilonia reseña el juicio de la gran ramera, el sistema religioso apóstata que existirá en el período de la tribulación. La iglesia profesante, miren, la iglesia profesante incrédula llegará hasta el período de la tribulación y surgirá un sistema religioso con el nombre de la gran ramera. Y otro juicio que ocurrirá en la gran tribulación, el juicio de la bestia y su imperio. Todo esto está en la información en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Todo el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Los reyes del oriente y su fuerza y los ejércitos de la bestia serán destruidos en la segunda venida de Cristo. Una descripción completa de este juicio de la bestia y de su fortaleza se da en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. La destrucción del asiento del poder de la bestia es llevado a cabo mediante un juicio de fuego. Leamos en 18 el versículo 8, Apocalipsis 18, 8. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Así que, mis queridos hermanos y amigos, hemos visto los sucesos que ocurrirán en el periodo de la gran tribulación, y sobre todo lo que tiene que ver con los juicios de Dios que caerán sobre la tierra, sobre los hombres que habitan en la faz de la tierra. Y tal como hemos visto, mis queridos hermanos y amigos, esto será una cosa terrible, espantosa, según leemos en la palabra de Dios. Bueno, y aquí quiero hacer una pregunta. ¿Cómo escapar de la terrible y horrenda gran tribulación que viene sobre el mundo, de la que hemos hablado en el punto anterior? Escuchen, hermanos y amigos, dice la Escritura que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Una versión dice, terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Y hemos visto que el mundo caerá en las manos de Dios vivo cuando se derramen sus juicios terribles en la gran tribulación. Entonces, ¿cómo escapar de la terrible y horrenda gran tribulación? Vamos a leer en Apocalipsis el capítulo 7. Apocalipsis el capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 17. Apocalipsis 7, del 9 al 17. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, escuchen, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo:
Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En Apocalipsis 7, de 13 y 14, se nos informa cómo escapar de la gran tribulación, o cómo fue que escaparon de la gran tribulación toda esa multitud de que habla aquí la palabra, que está en el cielo alabando a Dios. Leamos otra vez los versículos 13 y 14. Apocalipsis 7, 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y escuchen el 14. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sí, el versículo 14 dice que los que han salido de la gran tribulación han hecho lo siguiente. Primero, han lavado sus ropas, han lavado espiritualmente sus personas, sus vidas, en lo moral y en lo espiritual. En segundo lugar, han lavado sus ropas o sus vidas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. Han lavado sus ropas o sus vidas, las han emblanquecido con la sangre de Cristo derramada en sacrificio en la cruz. La han lavado con la muerte de Cristo por ellos en la cruz del Calvario. Muy bien, y una pregunta aquí. ¿Y qué han tenido que hacer para lavar sus ropas con la sangre de Cristo derramada en sacrificio en la cruz del Calvario? ¿Qué han tenido que hacer esas personas? De acuerdo con la Biblia, han tenido que arrepentirse. En Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro, predicando lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, leemos en Hechos 2, 37. Al oír esto, el sermón predicado sobre Cristo, predicado por Pedro en el día de Pentecostés lleno del Espíritu Santo, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Se han arrepentido. Y al arrepentirse, ¿qué es lo que hicieron? O cuando se arrepiente alguien, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Según dice aquí la palabra de Dios. Al arrepentirse, ellos reconocieron honestamente que eran pecadores, necesitados con urgencia de la misericordia de Dios. Esta idea aparece en el libro de Lucas, el capítulo 18 y el versículo 13. Lucas 18 y el versículo 13. Mas el publicano, mientras el fariseo, de que hablan los versículos anteriores, no se reconocía un pecador delante de Dios porque era un hombre moralmente bueno, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Dios, ten compasión de mí, porque yo soy solo una cosa, yo soy un pecador. Pero no solamente el arrepentimiento comprende reconocer honestamente que uno es un pecador.
un pecador delante de Dios, ellos también han tenido que dejar sus malos caminos, que involucra también el arrepentimiento. A ver, vamos al Antiguo Testamento, al libro del profeta Isaías. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 55, y leemos el versículo 7. Fíjense: deje el impío su camino. Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Escuchen, hermanos y amigos, arrepentirse es cambiar los malvados pensamientos, es dejar la mala manera de vivir, la mala conducta. En relación con esto, vamos al Nuevo Testamento y abramos nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, el capítulo 6, y leemos desde el versículo 9 y 10. Vamos a ver lo que implica dejar la mala conducta, dejar la mala manera de vivir. Primera carta a los Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué aprendemos aquí? Arrepentirse es dejar de ser injustos, dejar de ser fornicarios, dejar de ser idólatras, dejar de ser adúlteros, dejar de ser pervertidos sexuales, dejar de ser ladrones, dejar de ser avaros, adoradores del dinero, es dejar de ser borrachos, es dejar de ser maldicientes, es dejar de ser estafadores, es dejar de ser moralmente corruptos en todas las formas de corrupción moral que existe en la conducta humana. Muy bien, los que escaparon de la gran tribulación para que sus vidas fueran lavados con la sangre del Cordero, en primer lugar tuvieron que, ¿qué cosa? Arrepentirse, reconocerse pecadores y dejar sus malos caminos, dejar su mala manera de vivir, como estamos enseñando aquí. Pero también los que han escapado de la gran tribulación han tenido que creer con el corazón en el Señor Jesucristo. Vamos a Hechos, el capítulo 10. Hechos capítulo 10. Y leemos en el versículo 43. Hechos 10 y el versículo 43. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? De este, dice Pedro, en el sermón pronunciado en la casa de Cornelio, de Cristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y aquí en Juan, en el Evangelio según Juan, capítulo 1, leemos el versículo 12. Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a Cristo, ¿no? A los que creen en su nombre, a los que creen en la persona de Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí en Juan 3 leemos desde el versículo 10, desde el versículo 14 en adelante. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree
no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en este capítulo veamos el versículo 36, el último versículo. El que cree en el Hijo no tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que los que han escapado de la gran tribulación, a más de arrepentirse, han tenido que creer con todo su corazón en Cristo como el Salvador de sus vidas. Y en tercer lugar, los que han escapado de la gran tribulación tuvieron que seguir fielmente a Cristo hasta el fin de sus vidas. Mateo 24. Leamos en Mateo 24 el versículo 13. Mateo 24, el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué pasa? Este será salvo. En Hebreos, vamos al libro de Hebreos, capítulo 3, versículos 12 al 14. Hebreos 3, 12 al 14. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y escuchen, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y una cita más, el libro de Apocalipsis, leemos en el libro de Apocalipsis el capítulo 2, Apocalipsis el capítulo 2 y el versículo 10. Apocalipsis 2, 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Apocalipsis 2, 10. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y noten lo que dice: sé fiel hasta cuándo, sé fiel hasta la muerte, y la promesa, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, una reflexión aquí, mis queridos hermanos y amigos. El que se arrepiente, se reconoce honestamente pecador delante de Dios y deja sus malos pensamientos y su mala conducta. Cree con su corazón en el Señor Jesucristo, lo recibe como su propio Salvador y le es fiel a Cristo hasta el fin. Este es salvo de la gran tribulación que viene pronto sobre el mundo. Es salvo de la perdición eterna en el infierno. Tiene vida eterna. Y este tendrá parte en la primera resurrección cuando venga el Señor Jesús. Él lo resucitará y arrebatará al cielo para estar siempre con Él en dicha, gozo y paz. Mientras acá en la tierra, la gente que se queda, y sobre todo aquellos que fueron cristianos entre comillas, pero nunca realmente se convirtieron al Señor. Fueron cristianos profesantes, pero no convertidos al Señor. Estarán sufriendo. Es la gente que se queda con los impíos en general, que estará sufriendo por causa de los sucesos dolorosos y espantosos de la gran tribulación, y aquí los horrendos juicios de Dios de los que ya hemos hablado. Bien, deseo dirigir mis palabras, en primer lugar, estas palabras finales, en primer lugar a los amigos que oyen este mensaje de la palabra de Dios. Sí, amigo, escúcheme. ¿Quiere usted escapar de los sufrimientos espantosos de la gran tribulación que viene muy pronto sobre los hombres que habitan la tierra?
Si usted dice, sí, Señor, yo quiero escapar de los sufrimientos espantosos de la gran tribulación que viene sobre la tierra. Si eso es lo que usted quiere, escúcheme, arrepiéntase, reconozca que es pecador delante de Dios, deje toda su mala manera de vivir, deje su mala conducta, crea con su corazón en el Señor Jesucristo y siga fielmente a Cristo hasta el fin. De esta manera, usted será salvo, no se perderá, tendrá vida eterna. Usted será salvo de la terrible gran tribulación, porque el Señor Jesús, cuando venga, Él lo sacará de esta tierra y lo llevará al cielo para estar allá con Él, donde no habrá muerte, no habrá más llanto, ni habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, mis palabras para los hermanos en la fe del Señor Jesús. Escuche, hermanos, estas palabras de parte del Señor. Sí, para los hermanos en Cristo, perseveren fieles al Señor Jesús hasta el fin. Retengan firme hasta el fin vuestra confianza inicial en Cristo. Sean fieles, hermanos, hasta la muerte, para que sean salvos eternamente y reciban del Señor Jesús la corona de la vida eterna en el cielo. Deseo finalmente terminar este sermón leyendo las estrofas de un himno evangélico. Está en el himnario de la vida cristiana de la Alianza Cristiana y Misionera. Los que tienen un himnario de la Alianza, se trata del himno número 285. Y el título de este himno es Por fe en Jesús, el Salvador. Por fe en Jesús, el Salvador, se hace salvo el pecador. Sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí, cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Aun cuando él nada tenga aquí, su gran herencia tiene, sí, arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Y el coro de este bello himno dice: oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador. Si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Amén. Señor y Padre Celestial, muchas gracias por la bendición que has dado a tu siervo. Predicar este sermón, siguiendo las luces de tu palabra, Señor. Te ruego por los amigos que han escuchado este sermón, que el Espíritu Santo promueva en ellos el arrepentimiento, que se reconozcan pecadores perdidos delante de ti y que dejen sus malos caminos, abandonen su mala conducta, sus pecados. Que el Espíritu Santo ponga en sus corazones, abrir su corazón a Cristo, creer en Cristo como su propio Salvador, el Cristo que murió en la cruz, derramó su sangre para lavarles de todo pecado.
y ayúdales para que ellos puedan perseverar en los caminos del Señor hasta el fin. De tal manera que cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, ellos sean sacados de esta tierra, llevados al cielo y escapen de esta manera de la gran tribulación que vendrá a continuación de la venida del Señor y del arrebatamiento de la iglesia. Y por mis hermanos en la fe del Señor Jesús, te ruego, te suplico, que ellos permanezcan fieles a ti. En medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las aflicciones que el mundo les da. Señor, que perseveren fieles a ti, que permanezcan fieles a ti hasta el fin. Y si por causa del Señor tienen que morir, que acepten, Señor, con dignidad esta muerte, por causa tuya, para que luego ellos reciban, bendito Padre Celestial, recibamos de tus manos benditas, santísimas y poderosas, la corona de la vida eterna. Todo esto lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre bendito y glorioso de Jesús, nuestro poderoso Salvador, con su muerte en la cruz por nosotros y su resurrección de entre los muertos al tercer día, y que ahora está exaltado a la diestra de Dios Padre en el cielo, intercediendo por todos sus salvados, por todos sus redimidos que están todavía en la tierra. Amén y amén. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez.